quiero preguntar a ustedes, compañeros, ¿alguna vez los han golpeado como a un costal? Sí. Sí, varias veces. Y duele mucho. Duele mucho la dignidad, ¿no? Ya, pum, te meten en un tiro y dices, híjole, ¿cómo quedé así? Pues bueno, el día de hoy, Miguel Pollito Torres, en forma, nos va a platicar todo sobre los golpes de un costal. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz jueves. Estamos aquí otra vez empezando otra rutina de box muy básica que ahí en casita espero que les gusten. Acuérdense, lo podemos practicar entre más chicos, personas más grandes. Es algo para todos. Vamos a empezar con lo inicial. Anteriormente vimos pasos coordinados con golpes básicos. Ahora vamos a ver algo muy fácil. Igual con los golpes básicos que anteriormente vimos, igual vamos a manejar pasos coordinados. Vamos a trabajar girando completamente alrededor del costal de un lado y del otro lado. Sin perder posición inicial, acuérdense, siempre vamos a manejar esta posición y nunca la vamos a perder. Posición básica y golpe básico. 1, 2, 3, 4. Para avanzar del lado izquierdo, para los diestros, vamos a empezar con el pie de enfrente y arrastramos la pierna de atrás. Algo muy fácil, empezamos otra vez, jab, cruzado, gancho, cruzado, avanzamos y arrastramos y no perdemos la posición paralela. Otra vez empezamos, 1, 2, 3, 4, avanzamos, 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a hacer algo muy simple, para avanzar del otro lado, vamos a manejar la pierna de atrás y la que vamos a arrastrar es la de enfrente. Posición básica, golpes básicos, 1, 2, 3, 4. Avanzamos, arrastramos, otra vez, 1, 2, 3, 4. Empezamos, terminamos completamente de un lado y empezamos otra vez del otro lado. Vamos a analizar bien cada movimiento, acuérdense. Tenemos que repetir mucho estos movimientos para que se nos queden en nuestra mente y el mismo cuerpo ya lo asimile. Empezamos, 1, 2, 3, 4. Avanzamos, 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahora del otro lado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Como ven amigos, es algo muy simple. Vamos a trabajar coordinadamente de lado a lado sin perder la posición, sin bajar las manos. Es algo muy recomendable porque muchos días después de un rato empiezan a bajar las manos. Aunque nos duele un poquito, tenemos que tener siempre las manos firmes con la posición inicial. Allá anteriormente hemos visto que en el ring ya manejamos pasos laterales de cada lado, todo conjugado con los pasos laterales y con los pasos y con los movimientos de giro del costal. Lo vamos a trabajar y vamos a conjugar ya ahora sí que movimientos arriba del ring. Empezamos, acuérdense, jab, cruzado, gancho, cruzado, avanzamos, arrastramos sin perder posición, 1, 2, 3, 4. Acuérdense, vamos a manejar y vamos a impulsar cada golpe con la cintura. Anteriormente lo hemos visto, ¿sale? El boxeador golpea con todo el cuerpo. Sin perder eso, vamos a trabajar posición inicial, movimientos básicos, 3, 4, avanzamos, 1, 2, 3, 4, avanzamos, terminamos de un lado, 1, 2, 3, 4, avanzamos, 1, 2, 3, 4. Si están viendo amigos, no abro los codos, no bajo la guardia. Tenemos que bien asimilar esos movimientos. 1, 2, 3, 4. Avanzamos. 1, 2, 3, 4. Avanzamos. 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es la intención de estos movimientos? Vamos a aprender a coordinar. ¿Sale? El boxeador ciertamente tiene que aprender a coordinar. ¿Sale? Cada movimiento, cada golpe que haga tiene que ir coordinado. Todo el cuerpo va conjugado a trabajar al mismo tiempo. Entonces, si vamos a trabajar bien todos estos movimientos, vamos a hacerlos bien. Quiero que allí en casita cada movimiento sea marcado. No vamos a trabajar rapidez, no vamos a trabajar fuerza. Vamos a trabajar movimientos marcados. Allí en casita empezamos otra vez. Jab, cruzado, gancho, cruzado. Avanzamos, jab, cruzado, gancho, cruzado. Empezamos, jab, cruzado, gancho, cruzado. Empezamos, 1, 2, 3, 4. Si lo están viendo, estamos realizando ahora sí que
unos movimientos básicos coordinados que todo el cuerpo va al mismo tiempo. ¿Sale? Son muchas cosas que debemos de hacer al mismo tiempo. ¿Sale? Entonces tenemos que trabajar mucho la coordinación. Empezamos jab, cruzado, gancho, cruzado. Jab, cruzado, gancho, cruzado. Avanzamos, jab, cruzado, gancho, cruzado. Cada golpe tiene que ir hacia enfrente. El oponente no está ni acá abajo, ni de este lado, ni de este lado. Está hacia enfrente. Entonces tenemos que dirigir, trabajar mucho la puntería, ahora sí. Como muchos dicen, vamos a trabajar mucho la puntería. Para fijarnos un blanco en nuestra mente y así poder tirar y dirigir los golpes básicos que estamos haciendo. Jab, cruzado, gancho, cruzado. Empezamos, jab, cruzado, gancho, cruzado. Empezamos, jab, cruzado, gancho, cruzado. Del otro lado. Eso. Así como lo están viendo, vamos a ir coordinando y vamos. Si anteriormente ya lo hicimos despacio, ahora vamos a aumentar un poquito la rapidez y la fuerza. ¿Qué les parece? Empezamos. Eso. Acuérdense, mano que no ocupamos, mano que cubre. Eso. Empezamos. Eso. Empezamos un poquito más fuerte. Empezamos. Empezamos. Bien. Como ven en casita, ya empezamos a sudar. Ya empezamos a trabajar. Y en casita, acuérdense, vamos a hacer algo muy simple. Trabajar los movimientos coordinados y despacito. ¿Sale? Esto fue Estar en Forma. Amigos, diviértanse. Y empezamos. Muchísimas gracias a Miguel Pollito Torres por todas esas buenas instrucciones que nos da todo el tiempo y todos los días. Y bueno, pasando a otro lado de la casa, vamos con Enrique para que nos siga contando absolutamente todo sobre estos nuevos propósitos de Año Nuevo.